En materia de inejecución de obligaciones es importante tener en cuenta que en la práctica existen fundamentalmente tres escenarios. En primer lugar, vamos a estar ante una situación deseada, es decir, que una vez que la prestación se vea surgida a través de la celebración, por ejemplo, de un contrato o en virtud de la existencia de una norma, el deudor ejecuta la prestación en todos sus términos, respetando los principios del pago que he desarrollado en otros videos y que ustedes pueden encontrar en este mismo texto. Esa es la situación ideal, es decir, si existe una obligación, que el deudor pague, que el deudor ejecute la obligación. En segundo lugar está el escenario enfocado en la existencia de un incumplimiento pleno. El incumplimiento es la inejecución de la prestación. Aquí es importante tener en cuenta que el acreedor va a determinar si es que el incumplimiento del contrario, es decir, de su deudor, efectivamente cae dentro del concepto que regula el Código Civil en materia de inejecución de obligaciones. El incumplimiento es el incumplimiento, es decir, el incumplimiento es la ausencia de prestación, la ausencia de ejecución de lo debido. Claramente en estos casos, ese acreedor tendrá listo el camino para poder iniciar una tutela resarcitoria a fin de cautelar sus intereses. Sin embargo, el tercer escenario está representado por la existencia de lo que en doctrina se denomina los pagos anómalos, es decir, pagos que se han realizado del deudor al acreedor, pero que van a ver inmersos alguna vulneración o alguna especie de inejecución parcial e incumplimiento de alguno de los principios del pago. Recordemos que los principios del pago están regulados en la propia norma y son básicamente el principio de identidad, el principio de integridad, el principio de oportunidad y el principio del lugar del pago. Puede existir que, por ejemplo, el principio de identidad se vea vulnerado porque el deudor quiere ejecutar la prestación, pero pagando una prestación defectuosa. O también puede ocurrir lo contrario, que quiera pagar una prestación de una mejor calidad. En ambos casos, siendo positivos o negativos, existe una vulneración a este principio que generará, si es que el acreedor acepta, un pago anómalo, pero pago al fin, solamente que con las consideraciones que acabo de mencionar. Lo mismo puede ocurrir con el principio de integridad. Usualmente se hace referencia a un pago parcial, pero también puede ocurrir un pago de más, es decir, que ese deudor, si por ejemplo le debía 10 toneladas de alguna fruta a su acreedor, no le deje en el almacén 10 toneladas, sino le deje 12 toneladas. Claramente aquí también se estará vulnerando este principio de integridad en el pago porque se estará ejecutando una prestación en un monto superior. En tercer lugar tenemos el principio de oportunidad del pago. Aquí también ocurre lo contrario en razón a la vulneración del propio principio. Podría pasar, que es lo más común, que la prestación se ejecute con demora, es decir, estemos ante un pago tardío. Pero puede ocurrir lo contrario, que estemos ante un pago adelantado. En ambos casos, el acreedor podría generársele daños, y esos daños evidentemente podrían ser reclamados en un proceso judicial o arbitral según sea el caso. Y por último tenemos el principio del lugar del pago. La regla general hace referencia a que ese deudor deba ejecutar la prestación en su propio domicilio si es que algo distinto no se ha dicho en el título de la obligación. Lo importante de este tercer escenario, es decir, de los pagos anómalos, reside en que si es que el acreedor prueba la existencia de un daño, puede, sin ningún problema, solicitar una tutela resarcitoria al juez. Repito, los escenarios son muy concretos. El pago, que es el escenario ideal. En segundo lugar, el incumplimiento, que es la ausencia de pago. En tercer lugar, la existencia de pagos anómalos, siempre que vulneren alguno de los principios del pago, ya sea de manera, entre comillas, ventajosa o ya sea en detrimento del acreedor.